¿Sabe usted en qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En A Primera Hora. Hoy es jueves para absolver sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Inquietudes notariales, nuestro segmento en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Nos contactamos con el doctor Mauricio Barros. Él es el presidente del Colegio de Notarios de la provincia de Azuay. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, estimado Fabricio, muy bien. Gratitud para usted y para todos quienes escuchan Sonorama, y agradeciéndole pues este espacio al gremio notarial para las inquietudes de la ciudadanía. Gracias a usted por la gentileza. A ver, doctor, el tema que vamos a tocar hoy, y le alertaba a la audiencia, es el de las donaciones. ¿Qué es una donación, doctor? Bueno, la donación es un acto traslaticio de dominio en que una persona transfiere gratuitamente y irrevocablemente una parte de sus bienes a otra. Esta donación es una de las formas de transmitir y de transferir el dominio de un bien, y que ha sido muy utilizada y es muy utilizada actualmente por los notarios en el país, similar a las compras-ventas, similar a las permutas o cualquier otra forma de donación, o cualquier otra forma de transferencia de dominio, ¿no? Entonces, sobre todo en este tema último de los años que pasamos de pandemia, las personas, por el temor a la muerte que nos causó esta grave enfermedad, quisieron dejar en vida arreglando sus temas de bienes. Entonces, una de las formas de hacerlo regalando, porque no hay contraprestación económica en la donación, es justamente hacerlo mediante la donación, que es un regalo de un bien a favor de un familiar, a favor de un tercero o de una institución, si es que se lo quiere hacer así. O sea, en otras palabras, yo digamos que tengo un bien y yo decido donarlo a mi hijo, a uno de mis hijos. ¿Lo puedo hacer? Lo puede hacer sin ningún problema. Ya vamos a ver más o menos cuáles son las consecuencias si es que usted dona solo a uno de sus hijos, si usted tiene más bienes o si tienen más hijos, cuáles podrían ser las repercusiones, y sobre todo ahí la importancia de la asesoría notarial, de explicar cuáles son los efectos jurídicos de donar solo a uno de los hijos todos los bienes, que ya los vamos a ver, ¿no? Correcto. Entonces, Perdón, doctor, alerto a la audiencia, ¿no? Ya saben que pueden ustedes escribirnos, aparte de nuestra transmisión digital en Facebook y YouTube, a nuestro chat de WhatsApp, el 0999-120.000. Estamos hablando sobre la donación, las donaciones, que nos explique el doctor Mauricio Barros. Prosiga, doctor. Gracias, estimado Fabricio. Entonces, las donaciones, como decíamos, pueden darse entre personas naturales, familiares, que comúnmente es lo más usual que se hace en la notaría, es decir, padres que donan a hijos, entre hermanos, entre parientes, ¿no? También hay las donaciones a terceros. Dicho sea de paso, cuando se dona a un tercero que no es pariente o no es legitimario, que dice la ley, entre padres e hijos, sí hay un impuesto al municipio que se llama de alcabala. Y también hay las famosas donaciones revocables que se hacen entre cónyuges en otra institución jurídica que se llaman capitulaciones matrimoniales, que pueden ser revocables. Recordemos, estimado Fabricio, que antes había el famoso contrato de esponsales, que era previo al matrimonio, en el que los cónyuges se hacían mutuas donaciones previo a casarse, se llamaba, la dote, ¿no? En el sentido de que el contrato de esponsales, que era justamente un contrato en el que se conformaba ya un patrimonio, había donaciones que se hacían mutuamente. Luego había ya el contrato de matrimonio, que era justamente que se denomina de los cónyuges, ¿no? Por eso es que quedó esta palabra también de esposos, justamente, que vienen de este origen. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para que valgan las donaciones? Dentro de los requisitos, si es que son bienes raíces, es decir, terrenos, casas o inmuebles, tienen que ser necesariamente hechas por escritura pública ante un notario. Y si es que supera de $800 esta donación, necesariamente tienen que acudir a hacerse una insinuación judicial, que se llamaba antes, que la daban los jueces y que ahora tenemos la facultad los notarios desde las últimas reformas, en la que dos testigos dicen que la persona que está donando tiene más bienes para subsistir y no va a quedar en indefensión e indigencia, porque también la ley protege a quien dona, que no done todos sus bienes y ella quede en indigencia. Entonces, dos testigos comparecen para que manifiesten bajo juramento de que la persona que está donando tiene más bienes suficientes para subsistir y no quedar, lógicamente, en indigencia. Esas son
los puntos esenciales que se hacen las notarías justamente para convalidar las donaciones. Acá, por ejemplo, ya nos plantean, perdón que te interrumpa, doctor, Silvia Morales me escribe y pregunta si las donaciones implican el pago de impuestos por este tipo de transferencias de bienes. Digamos, si yo, por ejemplo, decido donar mi casa a uno de mis hijos o a mis hijos, ¿hay que pagar impuestos o no? Solo al SRI si supera la base imponible, que implica en este año $72,000. Es decir, si en el avalúo catastral que usted dona, estimado Fabricio, la casa a su hijo, está evaluado en 50,000, no paga un solo centavo ni de alcabalas municipales, ni transferencias, ni en el SRI. Directamente hace la donación en la notaría y lleva el registro de la propiedad. No hay valor alguno para cancelar. Acá mi colega Iván Morales pregunta si una persona quiere donar sus bienes inmuebles a un tercero, pero no cuenta con recursos, ¿no podría efectuar esa acción? Pregunta. O sea, si es que no tiene más bienes suficientes para subsistir, la ley prohíbe que uno quede en la indigencia. Es decir, si yo tengo una sola casa y regalo, ¿de qué vivo? ¿O en dónde vivo? Entonces la ley sí protege aquí a la persona que está donando, que los testigos, justamente que es la insinuación para donar, que se establece como requisito de habilitante en las escrituras de donación, digan que sí tiene más bienes para subsistir. Caso contrario, no podría efectuarse la donación si es que no está este requisito que es imperativo por la ley, ¿no? Ahora, usted decía hace minutos que ahí, por ejemplo, se podría generar algún tipo de problema, ¿no? Digamos, un padre tiene 3 hijos y resulta que tiene su casa y decide donarla a uno de sus hijos. ¿Qué pasa con los otros hijos? Exactamente. Nosotros los notarios, por ejemplo, a veces la ciudadanía cree que haciendo donaciones se va justamente a evitar el pago de impuestos. Este es medio el común criterio que cree la mayoría de personas, que dice, doctor, recomiéndeme porque no quiero gastar mucho dinero en el pago de tributos, plusvalías, alcabalas ante el municipio. Yo prefiero donar, inclusive donar a un tercero, a alguien que le está comprando una casa. Esto es muy riesgoso jurídicamente hablando, porque en el momento del fallecimiento de la persona que donó, todos los bienes que son donados son susceptibles, dentro de la partición hereditaria de bienes sucesorios, de ser analizados si superaron o no superaron, en este caso, si se donó a los hijos, las legítimas que nuestra legislación establece en el 50% de sus bienes, y si es que son donados a terceros en la cuarta de libre disposición. Para que la ciudadanía tenga claridad, nuestra legislación ecuatoriana obliga a un padre de familia a dejar necesariamente, bajo ley, el 50% de sus bienes a todos sus hijos, salvo causas de desterramiento, ¿no? Pero la ley le obliga al padre a dejar de esta manera una parte, que es el 50% para sus hijos, otro 25% de su 100% total a sus descendientes, dice la ley, que puede ser un mismo hijo, un nieto, un bisnieto, y solo una cuarta, que es otro % del 25%, a la libre disponibilidad, que puede ser un amigo o cualquier persona, ¿no? Entonces, si es que yo doné excesivamente solo a uno de mis hijos, los hermanos tienen las acciones legales para que se les restituya lo excesivamente donado, y la persona que recibió en donación ya no goza de la totalidad del bien donado que creía ser dueño, sino que después, por las acciones legales planteadas, tendrá que devolver lo que en exceso se le donó. Entonces, eso hay que explicar a la ciudadanía, que a veces la solución, por tratar de evitar a veces impuestos o gastos que a veces son un poco suntuosos, no es hacer una donación, porque la donación tiene este tipo de repercusiones jurídicas posteriores al fallecimiento de la persona que donó, que de alguna manera le pueden mermar ostensiblemente el patrimonio donado y ya no ser de propiedad. Peor aún si es a un tercero, porque a veces la notaría dice, en vez de compra-venta, hagamos una donación, en el caso que se está haciendo una venta a un tercero de una casa. Pero esto, como le comento, para efectos futuros puede ser grave para la persona que adquirió de esta manera, porque se violentaron justamente las legítimas, y eso ocasiona sin duda un detrimento en el patrimonio de la persona que adquirió mediante la donación. Doctor Barros, acá me escribe Fernando Manzano desde Guayaquil. Dice, ¿qué significa donación con cláusula de usufructo? Ya, esto es muy usual, ¿no? Y sobre todo en todos los días casi lo hacemos. Los padres queremos donar a nuestros hijos la casa
y queremos establecer nuestra voluntad para que después no haya justamente las peleas, las riñas que se dan en el tema hereditario. Entonces nosotros dejamos de alguna manera, sobre todo las personas de edad, dejan establecido ya qué bien es para cada hijo, qué bien terreno para el uno, una casa para el otro. Sin embargo, como comúnmente habitan en las casas que están donando, se reservan para sí el usufructo. Recordemos, estimado Fabricio, que los elementos del dominio son el uso, el goce y la disposición. La disposición, que se llama justamente el derecho para yo poder transferir la nuda propiedad, que es decir, el derecho de dominio en sí, lo transfiero a mis hijos. Esto se llama nuda propiedad. Pero me reservo el otro elemento de dominio, que es el usufructo, es decir, solo yo voy a poder vivir durante toda mi vida, si es que así lo establezco, porque puedo también poner tiempos, durante toda mi vida en esa casa. Y es más, gozar de los frutos civiles, que en este caso pueden ser arriendos, o en el caso, por ejemplo, de terrenos, siembras son los frutos naturales que este inmueble da. Entonces, comúnmente, siempre las donaciones se hacen de la nuda propiedad y se reservan los padres, en este caso, por ejemplo, es común el derecho de usufructo. Entonces, esta es la famosa donación con la reserva de usufructo que durante la vida de los padres la tienen. Una vez que ellos fallezcan, lógicamente se consolida el dominio ya en el 100% en favor de los hijos o a quienes han donado. Doctor, me escribe Zoilo Calva y pregunta, ¿cuánto es el porcentaje a pagar superado los $70,000 y a dónde hay que pagar esos impuestos, doctor? Eso es en el SRI y es la misma tabla del impuesto a la renta, es decir, empieza con el 5% y llega hasta el 35% de acuerdo a los montos de las cuantías de la donación. Recuerde usted, estimado Fabricio, que hubo una reforma que se quiso introducir en algún momento en el que el tema hereditario y de donaciones llegaba casi al 75%, ¿no? Entonces eso se reformó y actualmente la tasa y la tabla es desde el 5% de acuerdo al monto como impuesto a la renta hasta el 35%. Eso se paga en el SRI, formulario 108, que es justamente el impuesto a las donaciones que se hacen previo a inscribirse en el registro de la propiedad. Acá Jorge Relico Ordóñez consulta si puede un municipio donar. Las instituciones públicas pueden hacer donaciones entre ellas y no necesitan la famosa insinuación o autorización para donar, previo, lógicamente, las aprobaciones que tengan que darse dentro de los estados, digamos, o de los directorios pertinentes. No es muy usual, pero se ha dado, por ejemplo, ha habido el municipio de Cuenca, en alguna vez hizo una donación a una fundación de ayuda humanitaria para la construcción de una clínica, de un terreno que lo tenía de propiedad municipal. Sí lo pueden hacer. Correcto. Rosana Palacios dice, ¿se puede donar a un tercero cuando tiene juicios y el bien es garantía de pago? Sí, no hay inconveniente. Usted puede donarlo justamente para que ese inmueble sea el que responda las acreencias de la tercera persona. Simplemente es el hecho de que si es que lo donó en exceso, luego después, como conversábamos, pueden tener inconvenientes si es que se violentaron las legítimas que legalmente les corresponden a sus acreedores o en este caso a sus hijos. No es verdad. En este sentido hay que tener cuidado por eso en la utilización de la figura de la donación. Raúl León pregunta, en caso de que haya una donación del padrastro a la hijastra, ¿puede reclamar el hijo propio? Sí, por supuesto, porque es una donación a la hijastra, en el sentido si es que no tiene ningún vínculo, no es verdad, con el padre, simplemente tiene un vínculo con la madre y el bien fue un bien patrimonial solo de él. El hijo, lógicamente, si es que superó la cuota de libre disposición que podría darle a un tercero, el hijo puede reclamar la cuota que a él le corresponda. Doctor, dos preguntas finales. Aquí ya tenemos muy buena interacción de las personas, de los oyentes, los internautas conectados. Dos preguntas finales en honor al tiempo. La primera, Wilson Benavides me dice, si las donaciones entran en la sociedad conyugal de quien las recibe. No, esa es una de las justamente de las particularidades de la donación. La donación aumenta únicamente el patrimonio de quien la recibe, igual que las herencias. Es decir, si a mí me dona mi padre una casa o un terreno, no tiene nada que ver en el dominio de ese inmueble mi esposa. Mi esposa nada más, asimismo, si es que ella recibe una herencia o una donación,
es exclusivo patrimonio de esa persona, ¿no? Doctor, y acá nos preguntan, dice, la donación que hacen terceros a instituciones deportivas y según la ley tienen una exoneración del 150% del impuesto a la renta. Dice, desearía una aclaración. Julia nos escribe con esta pregunta, doctor. Ya, en el caso de las leyes específicas de instituciones públicas, tienen las exoneraciones cuando los patrimonios son onerosos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la ley deportiva, sin duda lo que trata de precautelar, o más bien dicho, de beneficiar, es para quienes, o incentivar más bien, para quienes quieran hacer donaciones a este tipo de instituciones que de alguna manera prestan un servicio social, ¿no? Como el deportivo, también lo hay en el tema cultural, en el tema de beneficios sociales. La ley prevé en algunas instituciones y leyes específicas este tipo de exoneración, pero normalmente dentro de instituciones públicas que se hacen entre instituciones públicas donaciones no hay ningún tipo de impuesto más allá que es la tasa notarial. Correcto. Doctor Barros, gracias por el tiempo, por esta aproximación a este tema de las donaciones y mucha gente que nos ha enviado preguntas que le hemos trasladado para usted. Muy amable, doctor. Muchas gracias a usted, estimado Fabricio. Un gusto. Gracias a Mauricio Barros, presidente del Colegio de Notarios de Azuay. Aquí en A Primera Hora, Inquietudes Notariales. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.